Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes. Sí, sí, Buenas se le tardes. escucha. buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Listo, activen sus cámaras, por favor, y les voy a empezar tomando lista rapidito. Bien. Aguilera, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Álvarez, Aspiazu, Presente, Presente. Álvarez. Presente, Aspiazu, buenas tardes. buenas tardes. Avilés, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Bardi, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Cabrera, Buenas tardes, presente. Calva, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Cedeño, Él tiene un problema con su internet, entonces creo que yo mismo le iba a arreglar. listo. Contreras, Presente. Córdoba, Presente. Curimilma, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Enríquez, Presente. Flores Barzola, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Flores Córdoba, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Galesio, Buenas tardes, presente. buenas tardes. García, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Gómez, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Japón, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Jaramillo, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Lara, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Lord, buenas tardes. López Herrera, Presente, buenas tardes. buenas tardes. López Torres, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Medranda, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Molestina, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Mora, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Morán, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Pastor, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Pazán, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Pino, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Kishpi, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Ramón, Buenas tardes, presente. gracias. Reynoso, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Rendón, Buenas tardes, presente. Rendón Lujano, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Rivadeneira, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Robles, Presente. Saltos, López, perdón, Sánchez, Presente. Serrano, Presente, buenas tardes. Silvestre, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Soriano, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Suárez, Presente, buenas tardes. Tandayamo, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Torres, Buenas tardes, presente. Valdés, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Vargas Carvajal, Presente, buenas tardes. Vargas Vera, Presente, buenas tardes. Vera Castro, Presente, buenas tardes. Villasís, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Vizcarra, Buenas tardes, presente. Zambrano, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Alguien que me haya faltado. Cedeño, me dicen que tiene problema con su conexión. Yo recién acabo de ingresar. Saltos, Sí, listo. gracias. De nada. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Lo referente a la lección, no sé si tengan algún inconveniente o alguna duda. ¿Quiere que hagamos una revisión general? ¿Aló? Chicos, hablen. Sí, sería bueno hacer una revisión general. Listo, la hacemos al último, ¿de acuerdo? Para dar inicio a la clase, porque después ustedes saben que no nos alcanza el tiempo y no acabamos a dar todo el tema. Entonces, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, 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 sí. se ve. Listo. Denme un segundito. Perdón. A ver, vamos a dar inicio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 se sí. escucha. Bien, vamos a dar inicio rápido porque, como saben, tenemos 2 horas y no nos puede alcanzar el tiempo después.
Vamos a hablar en esta ocasión de asma bronquial. Me avisan si hablo muy rápido, si quieren que repita algo, por favor. Avisarme si estoy hablando muy rápido. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es asma bronquial. El asma bronquial prácticamente es una enfermedad que se caracteriza por inflamación y obstrucción del flujo de aire de lo que son las vías respiratorias. Prácticamente el asma bronquial, y en este caso los pacientes van a referir principalmente síntomas como son sibilancias, sensación de estrechez en el tórax. ¿Qué es sibilancia? Un sonido agudo durante la exhalación. Respirar. Muy bien. Disnea, ¿qué es disnea? Dificultad para respirar. Listo. Tos y una hiperactividad bronquial demostrable. Prácticamente el asma es un síndrome clínico con múltiples fenotipos. Pueden existir fenotipos como el fenotipo alérgico, el no alérgico, el sensible a la aspirina, el ejercicio físico. También puede ser desencadenado por un fenotipo neutrofílico, por factores físicos u ocupacionales. Asimismo, vamos a tener que principalmente vamos a hallar los alergenos respiratorios. Los alergenos respiratorios pueden ser de origen prácticamente específico como inespecífico. Prácticamente el alergeno respiratorio ingresa a la vía respiratoria y esto inicia una cascada de eventos de activación celular en lo que son las vías respiratorias. Una vez que se inicia la cascada de eventos de activación celular, se desencadenan procesos inflamatorios. Estos pueden ser de origen agudo o de origen crónico. Es decir, empieza a activarse la respuesta celular, como en el ejemplo de aquí, en caso de un mastocito. Las líneas celulares, específicamente en este caso mastocito, da lugar a la liberación de los mediadores inflamatorios. Entonces, los mediadores inflamatorios a su vez van a producir una alteración del tono muscular, en este caso musculatura lisa de las vías respiratorias. Esto se va a traducir en una hipersecreción de moco y a su vez va a existir daño del epitelio de las vías respiratorias. ¿Clara esta parte? Sería entonces una broncoconstricción. Perdón, no te entendí bien. Sería una broncoconstricción. Exactamente, porque existe una rigidez. Se los voy a mencionar un poco mejor luego en otras diapositivas. Pero de manera general, todo claro referente a esta diapositiva. ¿Los alérgenos cómo eran? Disculpen que se me fue el internet. Los alergenos pueden ser de origen específico o inespecífico, es decir, cualquier tipo de alergeno respiratorio. Gracias. Bien. Por otra parte, en este caso, la sintomatología en los asmáticos va a depender muchísimo de... Déjenme aceptar a alguien. Denme un segundo. Prácticamente, mientras que en muchos casos asmáticos tienen síntomas muy pocos frecuentes y leves, prácticamente otros pueden tener síntomas persistentes, prolongados y muy graves. Es decir, va a depender del tipo de respuesta del organismo. ¿Clara esta diapositiva? Sí. Avanzamos. Verán que les estoy preguntando. Avanzamos. Chicos, si quieren que les repita algo, díganme. No tengo ningún problema en repetirlo. Después de que ocurre el proceso inflamatorio, ¿qué sucede? Prácticamente... Esa parte la hice muy rápido. A ver, los procesos inflamatorios pueden ser de tipo agudos o crónicos. Esto va a estar desencadenado principalmente por la respuesta celular. Es decir, en este caso, por acción del mastocito, que es, como sabemos, es el principal implicado en este caso. El mastocito va a liberarme mediadores proinflamatorios, principalmente histamina. Pueden ser también leucotrienos, todo lo que conocemos como mediadores Prostaglandinas. Ajá, exactamente, muy bien. Prostaglandinas también. Entonces, estos a su vez van a ejercer su acción en este caso, las vías respiratorias. Prácticamente, al ejercer su acción, los mediadores inflamatorios van a alterar el tono del músculo liso en las vías respiratorias. Esto se va a traducir en una hipersecreción de moco y a su vez va a existir daño del epitelio. ¿Clara esta parte? Sí. Ya, de forma general,
cuando exista estas 3 alteraciones, esto va a producir una anormalidad de la estructura y a su vez también va a producir una anormalidad en el funcionamiento de las vías respiratorias. ¿Claro? Sí. Chicos, si estoy hablando muy rápido, por favor decirme, se los dije. Bueno, avancemos. Bien, en cuanto a la patogenia, prácticamente la anormalidad fundamental del asma se va a deber a una reactividad aumentada de las vías respiratorias a lo que son estímulos. También vamos a tener lo que son factores desencadenantes como son los mediadores fisiológicos o farmacológicos de respuestas asmáticas. Vamos a tener los alergenos que pueden inducir, en este caso, inflamación de las vías respiratorias y reactividad de las mismas. Individuos sensibilizados, vamos a tener también agentes o estímulos físico-químicos. Déjenme aceptar a alguien. Agentes o estímulos físico-químicos exógenos que prácticamente van a producir una hiperactividad de las vías respiratorias. Pero aquí está una tablita que si quieren le pueden tomar una foto para que tengan como que una referencia. Bien. Prácticamente en el asma no existe un patrón único que explique el proceso de por qué se produce el asma en las personas, pero muchas de estas tienen lo que es en este caso, déjenme mover un poco esta barra, en un segundito, por favor. A ver si puedo mover esto. Listo. Bien, prácticamente muchas tienen, como les menciono, no existe un patrón definido, pero muchas tienen puntos en común, como lo puede ser en este caso la activación de células inflamatorias locales. En este caso, la activación de células inflamatorias locales, sobre todo mastocitos y eosinófilos. Esto puede ser por algún tipo de mediador, como puede ser en este caso la inmunoglobulina E específica. En este caso, cuando se activan sobre todo los mastocitos y eosinófilos, estos, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, van a producir la liberación de mediadores, como pueden ser prostaglandinas, leucotrienos, histamina. Esto, una vez que se libera a nivel de las vías respiratorias, va a producir principalmente y de forma rápida una contracción rápida de la musculatura lisa. Es por eso que las vías respiratorias se hallan colapsadas. Los mediadores producen una contracción rápida de la musculatura lisa. A su vez van a producir una hipersecreción de moco. Esto a su vez también va a producir una vasodilatación con lo que es en este caso escape endotelial, que puede dar origen también a un edema local. Ya. A su vez, prácticamente muchos de estos mediadores tienen lo que es capacidad quimiotáctica. ¿Qué es la quimiotaxia? La atracción. A ver, chicos, que me hable un hito que me active la reacción para entenderle, porque hablan todos y no entiendo. Alguien. La atracción hacia la capacidad que tiene algo para atraerse a ciertas sustancias. Listo. Muchos de estos mediadores, pueden bajar su mano, por favor. Muchos de estos mediadores van a tener capacidad de quimiotáctica, es decir, van a poder reclutar a otro tipo de células, como pueden ser en este caso eosinófilos, neutrófilos, que estos se van a dirigir directamente hacia lo que es la vía respiratoria y van a ejercer su acción directamente allí. Clara esta parte, chicos. Una consulta, y siempre la inflamación va a estar mediada por el T-helper 2. Sí, eso te lo voy a explicar ya mismo. Ya mismo te lo explico en la siguiente diapositiva. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, o sea, la IgE provoca que se atraigan todos estas células inflamatorias. Ajá, es que recuerda que la IgE es prácticamente el principal receptor a nivel del mastocito. Eso lo debieron haber visto en inmunología. Gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta? Si quieren que lo repita, se los repito, chicos, no hay ningún problema. Sí, por favor, puedes repetirlo, por favor. Listo. Sí, por favor. A ver, tenemos que prácticamente, como les mencioné, no va a existir un patrón definido, pero existen puntos en común, como puede ser la activación de células inflamatorias locales, principalmente mastocitos y eosinófilos.
Estos prácticamente van a dar origen a los mediadores. Esto prácticamente, los mediadores que conocemos como histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Los mediadores, a su vez, van a actuar directamente sobre las vías respiratorias. Primero, produciendo una contracción rápida del músculo liso, de las vías respiratorias. Una hipersecreción de moco. A su vez, se va a producir una vasodilatación con escape, en este caso escape endotelial, que puede dar origen a la formación de un edema local. Clara esa parte. Y como les menciono, algunos de estos mediadores tienen capacidad quimiotáctica, es decir, van a atraer a otro tipo de células para realizar la función inmunitaria, en este caso, como pueden ser eosinófilos, neutrófilos, y estos que prácticamente vienen a través de los mediadores por la capacidad quimiotáctica, van a venir y van a actuar directamente en la vía respiratoria, ejerciendo su acción. Y por eso la vía respiratoria es que se halla bastante colapsada. ¿Claro? Sí. Sí, sí, está claro. Listo. Seguimos entonces. Bien. Continuando, vamos a tener que prácticamente el proceso crítico que acompaña estos eventos agudos va a estar dado por el reclutamiento, la multiplicación y la activación de lo que son células inflamatorias inmunitarias. A su vez, esto mediante la acción de una red de citocinas y quimiosinas liberadas localmente. Las citocinas y las quimiosinas prácticamente van a perpetuar la inflamación, la respuesta inflamatoria en este caso, y van a mediar los eventos que se dan localmente. Los eventos como pueden ser la promoción del crecimiento de mastocitos y eosinófilos, un flujo de entrada y proliferación de linfocitos T, y a su vez una diferenciación de linfocitos B hacia células plasmáticas productoras de inmunoglobulina E e inmunoglobulina A. Eso por una parte. Bien, vamos a tener que como punto principal el linfocito T debe diferenciarse, el linfocito T auxiliar prácticamente debe diferenciarse en el fenotipo TH2, que era lo que estaba mencionando Pazán, si mal no estoy. Prácticamente cuando se produce el fenotipo TH2, este va a producir citocinas como pueden ser, en este caso, interleucina 3, interleucina 4, 5, 6, que estas prácticamente van a promover lo que es la activación de mastocitos, van a promover la activación de eosinófilos y otro tipo de células efectoras. A su vez, estas van a impulsar lo que es la formación o la producción de inmunoglobulina E por parte de los mastocitos. Es decir, para que la respuesta, en este caso, se siga desencadenando. No sé si quedó claro esa parte o quieren que se las repita. Repite la puerta. Listo. A ver, vamos a tener al linfocito T. El linfocito T debe diferenciarse específicamente en el fenotipo TH2 para que pueda producir citocinas, por ejemplo, interleucina 3, 4, 5 y 6. Este tipo de interleucinas van a promover la activación de eosinófilos y neutrófilos, principalmente, y de otro tipo de células efectoras. Y a su vez, eosinófilos, neutrófilos y cualquier otro tipo de célula efectora van a promover que en este caso las células B prácticamente produzcan lo que es inmunoglobulina E, porque como sabemos, el linfocito B es el que se encarga de la producción de inmunoglobulinas. Entonces, el linfocito, perdón, se me saltó, listo. El linfocito B es el que va prácticamente a dar lugar a la formación de inmunoglobulina E, para que la respuesta en este caso se siga perpetuando. ¿Claro? O lo repito de nuevo. Disculpa, habías dicho el mastocito y ahorita dices el linfocito. Te dije que prácticamente el TH2, es decir, las interleucinas van a promover lo que es en este caso el desarrollo de tipos celulares, como pueden ser eosinófilos, mastocitos, neutrófilos. Pero recuerda, y esto es de forma general, chicos, ustedes saben que el linfocito B es el que se encarga de la producción de inmunoglobulinas. Eso de manera general. Entonces, el linfocito B, el mastocito, el eosinófilo, prácticamente van a
a poder facilitar que el linfocito B pueda producir las inmunoglobulinas. Y la respuesta se pueda seguir perpetuando. ¿Claro? Eso en el fenotipo TH2, ¿no? Sí, específicamente. Ajá. No sé si entiendo bien, o sea, el linfocito T que tiene bastantes formas, por ejemplo, linfocito colaborador, Ajá, sí. Tiene que diferenciarse. Ajá, Pero tiene que diferenciarse principalmente. Ajá, el helper, en específico el 2, es que va a formar Exactamente. Es el 5, que... 4. Sí, Ajá, sí, y cada una es que hace una función. Por ejemplo, el 5, si no lo recuerdo, reclutaba. El 4... Ajá. Ah, ya, gracias. Muy bien. Bien, prácticamente todo este mecanismo de respuesta celular va a estar implicado en los procesos inflamatorios que están activos en las vías respiratorias de los asmáticos. A ver, un segundito nuevamente. Esta barra me está estorbando y no sé cómo quitarla. Ay. Denme un segundo. Listo. A ver, prácticamente los procesos inflamatorios que están activos en las vías respiratorias de los asmáticos, como pueden ser lesión de las células epiteliales, principalmente. Al existir una lesión de las células epiteliales, va a existir desnudación de lo que son las vías respiratorias, que eso se va a dar específicamente por muerte celular. Esto, al existir muerte celular y desnudación de vías respiratorias, va a haber una mayor cantidad de nervios sensitivos aferentes expuestos. Cuando los nervios sensitivos aferentes se hayan expuestos, prácticamente aumenta la actividad de lo que son las vías respiratorias. Y eso se traduce en una hipersecreción de moco. Eso es lo que se menciona abajo. También va a existir una regulación ascendente de la activación de mastocitos y eosinófilos, es decir, esto va a ir creciendo de forma intermitente, y a su vez la hipersecreción de glándulas submucosas con aumento del volumen de moco. Claro eso. Entonces los procesos proinflamatorios se produce todo esto que está aquí abajo, lesión de células. Ajá, exactamente. Es lo que va a desencadenar la respuesta a nivel de las vías respiratorias. ¿Clara esa parte? Entonces en el asma se produce la inmunoglobulina E y también la A. Sí, eso te lo voy a mencionar. Acuérdense cuando hablamos, perdón chicos, cuando hablamos de las hipersensibilidades, ¿se acuerdan que hablamos de la hipersensibilidad tipo 1? Que les decía que el principal mediador de la hipersensibilidad tipo 1, que se da como en segundos, iba a ser la inmunoglobulina E, ¿verdad? Siempre va a ser la inmunoglobulina E. ¿Y por qué en este caso, en el caso del asma, aumenta la inmunoglobulina A? Porque la inmunoglobulina A aumenta ¿qué cosa? La producción de moco. ¿Se acuerdan que les decía que había inmunoglobulina A1 y A2, que la una provenía, que la una ayudaba a la producción de moco y la otra se encontraba en lo que era la leche materna? ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿por qué tiene que haber inmunoglobulina A? Porque tiene que aumentar la producción de moco, porque en el asma hay aumento de secreciones mucosas, ¿ya? Claro, chicos. Entonces, prácticamente una lo que hace es provoca la otra, por así decirlo. Básicamente. Pero la principal en este caso va a ser la E, porque es la que desencadena la respuesta. Y la A va a venir mediada, pero por la E, porque se desencadena la respuesta. Porque si no se desencadena la respuesta, no existe una hiperproducción de moco. ¿Claro? Hablen, chicos, Sí, antes de que pase sí, está claro. Listo. Bien, ahora vamos a enfocarnos en esta parte. Bien, al mismo tiempo, la producción de factores de crecimiento como el TGF-beta, el alfa, el factor de crecimiento normal de los fibroblastos, de las células endoteliales, así como también macrófagos y otras células inflamatorias, van a impulsar lo que es el proceso de remodelación del tejido. Pero principalmente, como la membrana más superficial se va a hallar, en este caso, destruida, por decirlo de esa forma, va a actuar la submucosa. Entonces, la submucosa prácticamente se va a producir una fibrosis submucosa de las vías respiratorias. Al existir una fibrosis, va a haber una mayor rigidez y puede dar origen a lo que es una obstrucción fija de las vías respiratorias. Alguien en sala de espera. Listo. Una obstrucción fija de las vías respiratorias. A su vez, esta obstrucción fija va a favorecer lo que es, en este caso, la inflamación crónica de las vías respiratorias. ¿Claro esa parte?
Aló. Entonces, ¿Por qué actúan las ¿En qué caso sucedería esta situación? ¿Perdón? ¿En qué caso sucedería eso de la fibrosis? Esto se da de manera normal. Se da porque recuerda que si existe algún tipo de alteración en un tejido, lo que el cuerpo quiere es regenerarlo. Entonces, como te digo, la parte más superficial, en este caso la mucosa, se halla completamente destruida porque es lo primero que se afecta. Entonces es allí donde va a actuar la submucosa y se va a producir principalmente fibrosis. Acuérdense, chicos, que toda inflamación crónica, cuando la inflamación es persistente, produce fibrosis. Y la fibrosis, ¿qué hace? Disminuye lo que es la hematosis. ¿Recuerden que les decía eso? ¿Por qué? Porque es un aumento de la membrana alveolo capilar. Y si aumenta la membrana alveolo capilar, ¿se acuerdan que les decía que tenía que haber un diámetro específico para que traspase el oxígeno? Entonces, al aumentar el grosor, el oxígeno ya no puede traspasarlo. ¿Ya? Claro, chicos. Seguro que está claro. Si no... Siento que no están claros, no me convence. Ajá, no me convence a mí tampoco, por eso no quiero pasar. Verán que igual, acuérdense de las lecciones. Claro, pasamos. No tengan miedo a preguntar, chicos, pregunten, para eso estamos. Si quieren que se les repita algo, chicos. Entonces, yo voy a preguntar algo, pero entonces si el asmático, ¿no? Como tiene su problema, si se ve, ya tiene su problema de inflamación, si se ve afectado, por decir, por otro tipo de inflamación más que es lo que ahora está en auge, es el COVID, queda mucho más afectado entonces. Obviamente. Así es, están más propensos incluso a padecer una fibrosis, porque ellos ya sufren de inflamación. Como ven aquí, como ven en la imagen, donde dice eosinófilo y mastocito, habla sobre las reacciones alérgicas agudas que se desencadena la degranulación del mastocito, y en una crónica hay persistencia de los eosinófilos, ¿no? Y que aquí los eosinófilos van a liberar la respuesta inflamatoria. Obviamente va a ser más peligroso para una persona asmática. Claro, chicos. Me dio curiosidad. ¿El asma se puede hacer una bronquitis? Porque hay una lesión, entonces. Y no se puede... En el asma hay prácticamente bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? Ajá. Inflamación de los bronquios, como hay un daño y hace una fibrosis. Entonces, retrocede la diapositiva, Pablo, para explicarles algo. La anterior. Hay una donde están comparando los dos bronquios, creo. Retrocedemos. Esa. Si ven cómo se ve en el caso del bronquio cuando no hay asma, está más dilatado, ¿verdad? Si ven donde dice sin asma. Señálales tú, Pablo. ¿Dónde dice en la imagen de los dos bronquios. Los dos bronquios. Déjame ahí, mover la donde barra. dice el bronquio sin asma, si ven que se encuentra la luz del bronquio está más amplia, ¿verdad? Y ven el grosor del bronquio. ¿Sí ven? ¿Y qué pasa cuando hay asma? Quiero que miren la imagen, no me miren a mí, miren la imagen. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay asma? Disminuye la luz del bronquio. ¿Por qué? Porque al haber como dije al principio, al haber en este caso la inflamación, que en el asma también hay producción de moco, prácticamente esto vendría a ser como una infección, ¿esto qué produce? Que el bronquio se inflame. ¿Sí ven? Entonces, en toda crisis asmática tiene que haber inflamación del bronquio para que exista ¿qué cosa? Aparte de la bronquioconstricción, también para que disminuya lo que es la luz del bronquio, y por eso es que disminuye la cantidad de aire que ingresa. ¿Ok? O sea, incluso en el libro dice que fisiológicamente eso no tiene como que, o sea, cuando está la persona normal, no tiene como que gran importancia, gran relevancia, pero que durante el asma, como se va a dar la hiperreactividad del músculo liso, eso es lo que provoca que la mucosa, o sea, la luz del bronquio se haga mucho más pequeña. Entonces, por eso va a haber la obstrucción. Entonces, para poder diferenciar entre asma y bronquitis es el tiempo. El asma va a ser espontánea y va a durar poco rato. En cambio, la bronquitis va a ser persistente. ¿Estoy bien o no sé? Sí, y en la bronquitis también hay más presencia como que de tos. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Quién es Serrano? Dime. Una persona asmática, pero que no esté presentando una crisis asmática en ese momento y le da COVID, igual tiene una alta probabilidad de presentar fibrosis. Sí, porque de por sí, si recuerda que por el asma, el hecho de que tenga asma pero no presente una crisis asmática no quiere decir que no haya alteración de su función respiratoria.
No sé si me hago entender. Prácticamente las vías respiratorias de igual forma se hallan comprometidas. Entonces, al contagiarse de COVID, obviamente es propenso a desarrollar una fibrosis. Ya, listo. Estas personas ya tienen por lo general al menos los que sufren del asma crónica ya tienen por lo general sus bronquios más gruesos, más gruesos. O sea, ya tienen los bronquios más gruesos y tienen dificultad para respirar. Muchas veces hay personas que tienen que estar con los glucocorticoides todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Es curiosidad, pero sí, más adelante. ¿Por qué en unas personas da? O sea, sé que puede ser el factor genético, pero ¿por qué se salta? Por ejemplo, una chica tiene asma, tuvo 2 hijas. La primera hija no tiene y la segunda tuvo asma. Porque más o menos leí que era por un daño en el gen, en el cromosoma 5, pero no entiendo por qué salta. A ver, recuerda que el asma no es una enfermedad, en este caso, que sea de origen dominante. Regresando a la clase, hace 2 clases que vimos genética. Prácticamente, recuerda que esto va a depender específicamente de la combinación de los genes. Y eso se da de manera aleatoria. Entonces, básicamente depende de eso, de la combinación. Recuerda que cada copia es capaz de realizar 2 combinaciones. Y unos pueden ser portadores, pero no enfermos, mientras que uno sí puede presentar la enfermedad. ¿Y cómo se le encasillaría? ¿Es recesivo o dominante? Recesivo, en este caso. Porque un dominante prácticamente tiene más probabilidades de expresarse y al tener 2 hijas, como tú mencionas, existe mayor probabilidad de que desarrolle la enfermedad. Entonces podría ser recesivo. Porque eso... Dime. Perdón. Y otra cosa, también estoy leyendo que el asma es un tipo de alergia y puede presentarse como, no mismo asma, pero otro tipo de alergia, como dermatitis, rinitis. Entonces, ahí por eso yo estaba, ¿será dominante o será recesivo? Porque si en el caso hipotético tuvo 2 hijas, la una tiene dermatitis y la otra tiene asma, igualmente es una alergia. Sí. Eso, yo tengo entendido que eso se da por el simple hecho de que el asma se transmite prácticamente se puede transmitir de la misma manera, asma, exantema y rinitis alérgica. Y entonces, si una persona padece de asma, pues prácticamente su descendencia puede padecer tanto de las 3, así como de rinitis, como de exantema y como de asma. Sí, está muy bien, porque recuerden que son trastornos del mecanismo inmunitario y son cosas que se pueden heredar. Lo que me dice Curimilma está muy bien. Entonces, no sé si quedó claro. ¿Quién habló? Reynoso. Con respecto a lo que es cuando alguien tiene alguna crisis, por así decirlo, por medio de las alergias, y comienza a tener algún problema respiratorio, comienza a tener alguna falla, y es como una crisis asmática porque no puede respirar, ¿se consideraría la persona automáticamente que es asmática o simplemente como una crisis que tuvo en ese rato? Depende del alergeno, porque si es una persona que de por sí no porque como lo mencionó Pazán, puede desencadenarse por una reacción de hipersensibilidad también. No puede ser específica. En este caso, si una persona es normal, pero presenta una crisis de asma por acción de algún alergeno, prácticamente no se considera asmática. Más que asmática, véanlo como una crisis anafiláctica. Sí, por decir, cuando una persona es alérgica a un medicamento, muchos medicamentos dicen, efectos adversos o contraindicaciones, hipersensibilidad a este fármaco. Si la persona llega a tener hipersensibilidad a un tipo de fármaco en específico, va a desencadenar una reacción anafiláctica, que básicamente está dada casi que de la misma manera que el mecanismo asmático, porque la persona va a tener, ¿qué cosa? Broncoconstricción, ¿verdad? Dificultad para respirar. Entonces, no pueden confundir una crisis asmática con lo que es una crisis anafiláctica en este caso puede ser por algún efecto adverso, porque ya presentaba esta persona hipersensibilidad a este fármaco, no lo sabía, se lo administraste y desencadenó una respuesta de este tipo, ¿ya? Cambio, en la crisis asmática ya es una persona, por decir, hablamos de los alergenos, una persona que tiene, alergia a los pelos del gato, que desencadena la crisis asmática o desencadena esta broncoconstricción, esta imposibilidad para respirar, únicamente cuando está en relación con los pelos del gato. O
sea, ya se sabe que esta persona presenta crisis asmática y su alergeno, ¿cuál es? El pelo del gato o el polvo, ¿ya? Es diferente hablar de una crisis anafiláctica o una hipersensibilidad que esté dada por algo que tú no sabías. No se consideraría una crisis asmática eso. ¿Sí quedó claro, chicos? Una pregunta, el asma es superable, o sea, si en la niñez yo padecí de asma, ya en la adultez ya probablemente ya, como quien dice, se supera el asma. Hay personas, no todo, pero sí he escuchado O sea, personas. es que en mi caso, yo tuve asma hasta los 12, 11 años. Hasta los 9, no recuerdo bien, pero ya ahorita ya nada que ver. Yo, o sea, creo que eran alergias al chocolate. Creo que está controlable, si no me equivoco. ¿Perdón? Creo que habían dicho una vez que es controlable, que no se cura. Una vez había leído, no me acuerdo si fue un doctor que nos había comentado. Creo que, el asma no se cura, sino que se comienza a controlar, pero que pues, si tienes ahorita, puede que en la adultez te puede llegar a dar. Si no claro, habían dicho nada. Depende de la reacción del organismo y sobre todo del control. Recuerda que dijiste que tuviste hasta los 11 años. Aparte, también he leído por ahí que tiene algo que ver el desarrollo en la adolescencia y todas estas vainas. Por ahí leí también algo de eso. Sí, yo he escuchado, porque yo también sufro de asma, pero también a esa edad, hasta los 11 años. Y yo hablé con bastantes médicos y me dijeron que en el desarrollo, pues, por cuestionamientos de que se desarrolle más los bronquios y llegas a crecer y todo eso, pues, y se llegue a tomar como una mejor causa de lo que corresponde al asma. Pero en sí nunca se desaparece, te puede volver cuando tú ya tengas hijos o unos 40, 50 años. Y he escuchado a muchas personas que tuvieron de niños, en la adolescencia ya no tuvieron, y ya a la edad de 40, 50 otra vez ha regresado. Así que eso sucede. Está muy bien la acotación de Silvestre, sí tienes toda la razón. Sí, bien, chicos, qué chévere que hayan venido leyendo porque están participando bastante, están acotando mucho. Se ha visto si es así, si es por el desarrollo, pero también existe el asma en el embarazo. El asma en el embarazo. Primera vez que escucho eso. Yo también, primera vez que escucho eso, la verdad. ¿Sabes? Comparte. Sabes, compártelo, de verdad, porque si supiéramos, te lo diríamos. Pero yo es primera vez que escucho que una persona embarazada puede generar asma. Y ahorita, un ratito. Tal vez siempre tuvo asma y el hecho de que el proceso de embarazo puede haber debilitado su sistema inmunitario y pudo haber producido una crisis asmática. Puede ser. Si ven, aquí aprendemos todos, chicos. No solo ustedes. Disculpe, también puede ser cuestión como de separarlos del alergeno, porque por ejemplo mi asmática lo tuve hasta los 11 años, somos 3 hermanos, mi hermana menor tiene asma y ella hasta los 3 años sufrió de las crisis por acerrín, o sea, ese era el alergeno que ella le causaba el asma y se la separó de eso y actualmente tiene 15 años y no ha vuelto a tener ninguna crisis. Claro, por eso ustedes la alejaron del alergeno, pero me imagino que si ella tal vez vuelve a estar en contacto con el acerrín, puede que vuelva a desencadenar una crisis asmática. En este caso estaríamos hablando de un asma por un alergeno específico. Exactamente. Sí, de ella sí sabemos de eso. En cambio de mi mamá no, ella sí a los 11 desapareció y ya no le he vuelto a dar. Listo. Seguimos, sí, paramos, no, digan. Es que me quedé pensando porque es el caso de mi mami. Mi mami tiene asma y a mí no me dio, pero a mí yo tengo dermatitis. Y mi hermana, la segunda hija tiene asma. Y justo en el embarazo de la segunda hija le dio ataque de asma. Por eso me quedé pensando. Alguien, no sé quién acotó hace un momento, habló sobre la dermatitis, la rinitis y... Yo hablé de eso. Es que, mira, vuelvo a decirlo. Prácticamente el asma, la rinitis y el exantema, dermatitis, prácticamente se transmiten de la misma manera. Si una persona tiene asma, a pesar de no tener dermatitis, puede que la descendencia tenga dermatitis, o tenga asma, o tenga rinitis. De la misma manera, eso se le llama... Perdóname, perdón que te interrumpa. ¿Cómo clasificamos este 3 tipos de patologías? ¿Cómo? Brigada clínica del asma, ¿no? Hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Todas 3 son hipersensibilidades, si se dan cuenta. Las 3 que nombró Curimilma. Ahora sí, continúa Curimilma, discúlpame que te interrumpa. Y a eso se le llama ya esta es la última parte, a eso se le llama la triada alergena, que se le conoce. Y esa es la transmisión genética.
Mira, puede que esa sea tu respuesta, Pasan. Ajá. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Chale, se tomaron bien en serio lo de la participación. Eso me gusta. Ya anótame a todo el curso participación. Ya, ¿seguimos? Sí. Sí. Listo. Bien, en cuanto a la patología, prácticamente en este caso la mucosa se va a hallar, como les dije, la mucosa es la capa que se va a hallar más comprometida. Se va a hallar engrosada, edematosa. ¿Qué es edematoso? Hinchado. No. Salida de líquido. Exudación de líquido. Una acumulación de líquido en el intersticio. Muy bien. Y se va a hallar, en este caso, infiltrada con células inflamatorias, como pueden ser linfocitos, eosinófilos y mastocitos. Bien, en este caso, las células epiteliales, bronquiales y bronquioalveolares suelen estar dañadas. ¿Producto de qué? De lo que es, en este caso, los productos celulares, como pueden ser los eosinófilos. Denme un segundo. No, estoy en clase. No, gracias. Perdón, chicos. Era mi mamá. A ver, ¿en qué estábamos? Ah, que las células bronquiales y bronquioalveolares prácticamente pueden hallarse destruidas por acción de los productos, por ejemplo, en el caso de los eosinófilos, como puede ser en este caso la proteína básica mayor o la proteína quimiotáctica de eosinófilos. Bien, esto a su vez va prácticamente al existir una muerte de lo que son las células, como se ve en la imagen, prácticamente van a existir porciones de luz, dada la muerte celular. Entonces, estas porciones de luz, prácticamente en estas porciones, es donde va a existir lo que son la exposición de las fibras nerviosas. La exposición de las fibras nerviosas, prácticamente, como ya se los mencioné anteriormente, van a dar origen a una hiperactividad de lo que son las vías respiratorias, produciendo en este caso, de manera principal, lo que es, ¿alguien me dice? Ya se los dije. Continúa. ¿Alguien sabe? Chicos, sencillísimo, moco. Está dada por las células caliciformes, la hiperplasia de células caliciformes. Sí. Muy bien. Una vez que prácticamente existe, como les menciono, una exposición de lo que son las fibras nerviosas, principalmente del sistema autónomo, como sabemos, porque el pulmón va a estar mediado principalmente su información aferente y eferente a través del sistema nervioso autónomo, también en partes, aunque también influye ¿qué par craneal influye bastante aquí también? El vago. Muy bien. Bien, entonces, esto a su vez prácticamente va a dar lugar a una hiperplasia de lo que son las glándulas mucosas, para que exista mayor producción de moco. Asimismo, los miofibroblastos, subepiteliales, van a proliferar y van a producir colágeno intersticial aumentado, que va a dar lugar a la fibrosis submembrana, es decir, por debajo de lo que es la membrana principal. En este caso es lo que va a dar origen a la rigidez de lo que es en este caso la vía aérea. ¿Clara esta parte? ¿Puede repetirlo, por favor? Listo, no hay problema. Miren, o sea, esto supongamos que es la parte de un bronquio normal, de un bronquiolo, o de un bronquio, porque les dije que va a estar afectada las células bronquiales y bronquiolveolares. Entonces, las células van a empezar a morir, y en este caso por los productos de lo que son las células, y los mediadores, principalmente, por ejemplo, los productos de eosinófilos, como la proteína básica mayor, la proteína básica mayor y la proteína quimiotáctica de eosinófilos. Entonces, por estas dos, como ejemplo, las células van a empezar a morir y va a haber una extravasación. Entonces, como existe una extravasación, va a haber porciones de luz a nivel del epitelio. En esas porciones de luz, ¿alguien habló? Bien, en esas porciones donde las células prácticamente ya mueren, quedan expuestos los nervios del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al verse expuestos los nervios,
estos van a prácticamente inducir una mayor hiperactividad de las vías respiratorias. Principalmente, ¿en qué? En la producción de moco, en el estrechamiento en este caso, la vía respiratoria, que se va, en este caso, a taponar. ¿Por qué? Por moco. Claro, esa parte. Y acá que los miofibroblastos subepiteliales van a proliferar y producen colágeno intersticial aumentado, que puede producir una fibrosis pseudomembrana basal, que ya les mencionamos sobre la fibrosis en la diapositiva anterior. Claro. Chicos. Sí, sí, está claro. Listo. Y como dato notorio en el asma grave, prácticamente aquí van a existir lesión y pérdidas epiteliales más graves y una obstrucción grave y completa de lo que es la luz. Eso de forma general. ¿Continuamos? Sí. Listo. Bien, y en cuanto a la fisiopatología, denme un segundito, chicos, por favor. Listo. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, lo siento. A ver, en esta parte, en cuanto a la fisiopatología, prácticamente los eventos celulares locales de lo que son las vías respiratorias van a tener importantes efectos sobre lo que es la función pulmonar. A su vez, y como consecuencia, prácticamente de lo que es la inflamación y de una hiperactividad del músculo liso, prácticamente las vías respiratorias van a mostrar lo que es una estrechez, lo que va a producir un incremento de la resistencia de lo que son las mismas, es decir, las vías respiratorias. Es decir, al existir inflamación, va a existir incremento de la resistencia de las vías respiratorias. Ya, eso por una parte. A su vez, la estimulación de receptores de irritantes bronquiales va seguida por tos y broncoconstricción mediadas por fibras eferentes vagales. Es por eso que les mencionamos antes el vago, porque también influye bastante aquí. Esto también puede estar mediado por neurotransmisores peptídicos, como puede ser el neuropéptido proinflamatorio o sustancia P, que prácticamente este puede liberarse a partir de las fibras aferentes amielínicas en las vías respiratorias. Este va a inducir constricción del músculo liso y liberación de mediador a partir de los mastocitos. A su vez, también participa de forma no tan superior al neuropéptido proinflamatorio sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, que es un neurotransmisor peptídico de algunas neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas de las vías respiratorias. ¿Alguna pregunta referente a esto? Es decir, aquí va a actuar principalmente el neuropéptido proinflamatorio sustancia P, que como ven, prácticamente se relaciona muchísimo para inducir la actividad principalmente de mastocitos y la contracción del músculo liso, que son puntos que ya mencionamos anteriormente. Me pregunto, ¿y ese neuropéptido quién lo libera o lo secreta? Hasta donde sabía, creo que estaba mediado por dopamina, pero como te menciono, es algo muy poco relevante, por eso se toma de forma principal siempre el neuropéptido proinflamatorio sustancia P, porque tiene más acción y favorece lo que es en este caso la fisiopatología del asma, por la contracción del músculo liso y la liberación de los mediadores de mastocitos. Gracias. ¿Ya? Bien, como otro punto vamos a tener que la obstrucción de las vías respiratorias ocurre de manera difusa, no homogénea, en la totalidad de los pulmones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguien entiende lo que le estoy explicando? Que pasa de manera difusa, no homogénea. Va a ser diferente en cada área. Muy no bien. Tiene un patrón. Exactamente. Prácticamente, es decir, esto se va a traducir principalmente en que la ventilación de unidades respiratorias se vuelve no uniforme, es decir, se vuelve inestable. Unas áreas van a hallarse mayormente ventiladas y otras no. Por otra parte, la proporción entre ventilación y perfusión se altera, es decir, el equilibrio de ventilación-perfusión va a ser bajo, que va a dar lugar a una hipoxemia, que es algo que mencionamos la clase anterior, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. ¿Y la hipoxemia qué podría producir?
hipercapnia, que es el aumento de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, más de lo normal. Muy bien, entonces ahí se produce hipercapnia y como lo mencionamos aquí, la hipercapnia prácticamente debe considerarse como un signo ominoso durante un ataque grave de asma, es decir, hay que tenerlo en cuenta, porque la persona puede tener un ataque de asma, entonces ese man está hipoventilando y se le está acumulando CO2 y puede desarrollar una hipercapnia, entonces pilas con eso. Eso ya sería como una acidosis respiratoria. ¿O exactamente, eso ya desencadena un trastorno de origen respiratorio, de origen ácido-base. Por eso esto debe controlarse rápidamente. Ya, y de forma general, ¿cómo controlamos el asma? ¿Con qué? Corticoides y agonistas beta 2. ¿Qué se necesita hacer cuando hay...? No, ¿quién está hablando? A ver, que hable la persona que está hablando. Me hablan toditos y no sé quién habla. Broncodilatadores, que son los chiguetes. Que uno de esos puede ser el salbutamol. Exactamente, salbutamol. Pero ahí también uno se corta y otras. No sé si es mi internet o qué, pero... Están hablando dos personas al mismo tiempo. Hablen uno a la vez, ¿ok? A ver. Yo. Ya, a ver, el tratamiento en este caso van a ser dos, de acción corta y de acción larga. Cuando son de acción corta, implica que es para el momento. Entre estos de aquí está el salbutamol, que es el más conocido, que se lo da mediante inhalación. Y también hay unos de acción larga. Ok, chicos. Muy bien con la participación de todos. Primero, para saber qué se da en una enfermedad, tenemos que saber qué produce. Entonces, ¿qué el asma? Básicamente es una enfermedad, aparte de broncoconstrictora, es una enfermedad inflamatoria por la liberación de las citoquinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita controlar? Inflamación y también la broncoconstricción. Si tú le das solamente, como dijeron ustedes, un agonista enérgico, no va a producir la acción suficiente porque va a seguir habiendo lo que es la inflamación. Entonces, como dijo Robles, van a haber de acción corta y de acción larga. Tengan presente que todo fármaco que es de acción corta, así como actúa de manera rápida, se pierde de manera rápida. ¿Y para qué sirven por lo general todos los fármacos de acción corta? En momentos de emergencia. Porque si tú le vas a dar en una crisis asmática un agonista beta-adrenérgico de acción prolongada, no va a ser el mismo efecto, porque necesitas cortar a raya lo que es la broncoconstricción, porque el paciente ya se está ahogando, tiene una crisis. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. Siempre que hablamos en casos de emergencia, de cualquier tipo de enfermedad y que de cualquier tipo de fármaco que ustedes vean, siempre los de acción corta se dan en casos de emergencia, porque necesitamos que actúen rápido. Y los corticosteroides, ¿por qué? Porque necesitamos aliviar la inflamación. Aunque los corticosteroides también tienen un leve efecto broncodilatador. ¿Ok? ¿Y les quedó claro eso, chicos? Sí, gracias. ¿La epinefrina en dónde actuaría? Como broncodilatador. Esa también se la da en casos de una emergencia de crisis asmática, porque la epinefrina, ¿cuál es el efecto en sí de la epinefrina? ¿Cómo está clasificada? Como un agonista simpático mimético. ¿Y qué hacen los simpáticos miméticos? Provocan broncodilatación. Exacto. Y la epinefrina es un potente broncodilatador. Por eso es que también suelen administrar la epinefrina en el caso de emergencia, porque es un potente broncodilatador que actúa a sí mismo de manera rápida. Claro, chicos. Alison les dio una clase de farmacología aquí, rapidito, en 3 minutos. El que no entendió, a revisar la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Si no preguntan, ¿será que preguntamos a alguien? A ver quién está dormido. ¿Y qué elección? Sí, todos están despiertotes. Yo creo que no voy a terminar de darles mi clase, tal vez. Sigue, Pablo. Listo, seguimos, chicos. Continuamos con enfisema. A ver, el enfisema prácticamente es una afección pulmonar que va a causar dificultad para respirar, afecta principalmente a lo que son los alvéolos pulmonares. Prácticamente se caracteriza por un agrandamiento irreversible de los espacios aéreos distales,
a los bronquiolos terminales y se acompaña de destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente. Prácticamente, en este caso, el agrandamiento de los espacios aéreos va a conducir a lo que es una hiperinflación. Prácticamente la hiperinflación va a incrementar lo que es la capacidad pulmonar total. ¿Cuál es el valor de capacidad pulmonar total? 500 ml. 1800. A ver, creo. ¿qué? Es que son valores. Creo que es con 5000 o 5800. Primero, ¿qué es la capacidad? ¿Qué fue lo que le preguntaste? La capacidad pulmonar total. La suma es el volumen máximo. Muy bien. De inspiración máxima. ¿Cuánta es la capacidad 4500. máxima que al momento de inspirar los pulmones pueden 5000. 5800. No. 4600. 500 ml. 500 ml. ¿Quién da más? Y que de más le ponemos... Depende de la literatura. Muchos dicen que es 4600 y otros creo que llegan Exacto, sí, está bien. Ajá. Antes de hablar siempre tienen que tener en cuenta el concepto de las cosas, porque alguien por ahí me dijo 500, creo que ml. Esa no, esta es, que cuando hablamos de 500 ml, ¿qué es? El volumen corriente. El volumen corriente. ¿Y qué es el volumen corriente? Es la entrada del aire en una respiración tranquila, en una respiración normal, que no es forzada, como cuando están, yo qué sé, durmiendo o están sentados tranquilitos. Eso. Bien, continuamos. Prácticamente en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta barra me molesta. A ver, en cuanto a las manifestaciones clínicas, primero debemos saber que el enfisema se presenta como una enfermedad no inflamatoria. No inflamatoria, lo repito, porque si les ponemos en lección, el enfisema es una enfermedad inflamatoria, verdadero han de poner. No inflamatoria, que se manifiesta principalmente por disnea, por obstrucción progresiva de las vías respiratorias y anormalidades en el intercambio de gases, porque esto afecta principalmente ¿qué? ¿Aló? Los alveolos. Muy bien, el alveolo y a nivel alveolar a través de la red vascular, de la membrana alveolocapilar, el intercambio gaseoso y ya, cosas que ya hemos dicho. En cuanto a las manifestaciones clínicas, prácticamente vamos a tener ruidos respiratorios. Va a existir una disminución de la intensidad de los ruidos respiratorios, dado el decremento del flujo de aire. Es decir, la disminución de la intensidad de los ruidos va a estar mediada, en este caso, o dada por el decremento del flujo de aire. También va a existir un tiempo expiratorio prolongado y una hiperinflación pulmonar prominente. Como les mencioné, aquí se puede presentar una hiperinflación que va a incrementar la capacidad pulmonar total. Tenemos también el examen cardíaco, que puede existir el cierre prominente de la válvula pulmonar o presión venosa yugular alta. Y también se puede producir edema periférico. El edema periférico prácticamente en esta parte se debe principalmente a lo que es una insuficiencia del miocardio derecho. Tenemos los estudios por imágenes, que prácticamente es para poder observar la estructura anatomofuncional y verificar en este caso si existe una hiperinflación, verificar también los semidiafragmas, en estos casos se hallan aplanados y va a existir un incremento del diámetro anteroposterior del tórax. Las pruebas de función pulmonar para evidenciar alguna destrucción del parénquima pulmonar y pérdida del retroceso elástico de los pulmones. Y como sabemos, esto afecta también lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Gasometría arterial, principalmente. Y aquí vamos a prácticamente evaluar cómo están los gases. La pérdida de los capilares alveolares crea áreas de ventilación alta en comparación con las de perfusión. Eso en cuanto a manifestaciones clínicas, algo muy sencillo. Las causas. La causa principal en este caso va a ser la exposición prolongada a lo que son irritantes transmitidos por aire, principalmente y de manera principal. Recuerden esto, de manera principal, el humo del tabaco, el humo de la marihuana, la contaminación atmosférica y vapores químicos y polvo. Entonces, si se les pregunta cuál es la causa principal de enfisema, ¿qué van a poner? Humo de tabaco. Humo de tabaco. Muy bien. Así que no fumen, chicos. De verdad. De ahí vamos a tener los factores de riesgo. El tabaco es más dañino que la marihuana. Ajá. Bien. Tenemos
Uy, yo diciendo, Me estoy jodiendo, no le hagan a ninguna de las dos. Vayan a pensar que soy fumador. No, chicos, jamás en mi vida he probado un tabaco, por si acaso. Bien. Pero sí es verdad que el tabaco es más dañino. Sí, eso sí. Por eso se considera la principal causa. Sí, es más dañino. Es comprobado. Y también las personas que no fuman, pero las que sí están alrededor, dicen estudios que son más dañino para ellos. Los tóxicos... Es más propenso. ¿Hablas tú o hablo yo? Hablas tú. Dale. A ver, tenemos los fumadores activos y los fumadores pasivos, ¿verdad? El activo es el que netamente está fumando y el pasivo es el que huele de lo que el otro fuma. Es mucho más probable que un fumador pasivo tenga cáncer pulmonar a que lo tenga el mismo fumador. Eso sí es comprobado. Así que si fuman, tampoco fumen cerca de sus familiares, chicos. Para ti que fumas y que te estás riendo, no fumes. Bien. Los factores de riesgo, tenemos la edad, principalmente la edad, ¿por qué? Porque ustedes saben que a mayor edad va a existir un déficit prácticamente, sobre todo a nivel funcional. Por la edad mismo, las estructuras ya se van un poco debilitando y demás. El tabaquismo, que es algo que ya mencionamos, infecciones repetidas del tracto respiratorio, es decir, si de por sí ya se haya comprometido el tracto respiratorio, entonces puede condicionar que se produzca un enfisema. La exposición laboral a emisión de gases o polvo, que como les mencioné, esto se da principalmente por contaminación a través del aire, y la exposición a contaminación ambiental interna y externa. Algo muy sencillo. Seguimos. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién es la que me quiere preguntar? Morán. Morán, sí. Dime. O sea, lo que pasa es que tengo una duda sobre si los vapes también son tan dañinos o no, y si podrían causar alguna enfermedad respiratoria. ¿Los qué? Los cigarrillos de humo. El vapor. Aquí evidencian que no fumo. No sé por qué me hacen esa pregunta. O sea, hay estudios que dicen que eso de ahí también, pero no a la misma forma que el tabaco, sino que te irrita los alvéolos, igual te va a producir una enfermedad respiratoria. No, en realidad no. En realidad solo si es que le pones nicotina, porque en realidad el consumo el uso del tabaco eléctrico más bien es una recomendación que se le hace incluso a los nadadores para que mejoren su capacidad de respiración y puedan practicar mejor el ejercicio. Pero ¿y el humo en sí no afectaría igual? Es que simplemente es sabor, o sea, es vapor. Ajá, es agua, ajá. No tiene nada malo, excepto si le pones ya nicotina, que eso sí ya sería como que perjudicial. Preguntaron. Le saben poner sabores, diga. Es que, claro, lo malo de eso es que a todas las esencias se les pone sabores y las esencias igual contienen químicos. Exacto. Sí. Ya les voy a subir un foro para que hagan un debate ahí. Me ha encantado el tema del tabaco. Harto fumar. Así veo. Ya voy a poner una encuesta a ver quiénes fuman. Bueno, los tipos de enfisema. Vamos a tener que puede ser centroacinar o paracinar. Prácticamente centroacinar, que afecta a los bronquiolos de la parte central del lóbulo respiratorio, es decir, se van a centrar específicamente en los lóbulos, pero afectando la parte central de los mismos, los bronquiolos principalmente, con preservación inicial de los conductos y sacos alveolares. En cuanto al enfisema paracinar, prácticamente se produce un compromiso inicial de los alveolos periféricos y después se extiende para afectar a los bronquiolos más centrales. Es decir, centroacinar, como su nombre lo dice, del centro a la periferia, y paracinar de la periferia hacia el centro. Prácticamente en el enfisema centroacinar, de forma general se va a localizar en los lóbulos superiores, sobre todo en los segmentos apicales, y el paracinar suele de manera general situarse en las regiones inferiores y en los bordes anteriores del pulmón. Claro esto. Sí. Ya me asusté, dije, como ya no estamos hablando del tabaco, ya no me van a responder. Bueno. Porfa. Si lo puedo repetir, claro, no hay problema. Tenemos que el enfisema se va a dividir en dos tipos, en un centroacinar y un paracinar. El centroacinar, que va a afectar a los bronquiolos de la parte central del lóbulo respiratorio. A ver, ¿cuántos lóbulos tiene cada pulmón?
Uno tiene 2 y el otro tiene 3. El que me dijo uno tiene 2 y uno tiene 3. ¿Cuál tiene 3 y cuál tiene 2, chicos? Ajá. El derecho tiene 3. El derecho tiene 3, el izquierdo tiene 2. Muy Entonces, bien. Por el corazón. Ya. ¿Cómo diferencian el derecho del izquierdo? Aparte de por las cisuras, que tiene 3 lóbulos, también por la escotadura cardíaca que va a tener el del lado izquierdo, ¿no? Ajá. Por la língula. También a la língula. Exactamente. Sabe anatomía, bien. Miren, pura anatomía, chicos. Ya. ¿Y ahí cómo se llama la bifurcación de la tráquea? A ver. Carina. La Karina. Sí, saben, está bien. Pura anatomía 2, chicos. Muy bien. ¿Con quién vieron? Ya mismo les pregunto anatomía 1. Ya. No, porque ahí conviva eso. Uy, no, ahí no aprendió nada. Cae en oración por el que yo convivas, por favor. Bien. Vamos a continuar. Está buena la clase de hoy, chicos. No es por nada, pero está buena. Continuando, déjenme cerrar esto. Le estaba explicando a Villacís, creo que era. Puede ser centroacinar, paracinar. Centroacinar que afecta a los bronquiolos de la parte central del lóbulo respiratorio con preservación inicial de los conductos y sacos alveolares. Como lo dice su nombre, centroacinar va a afectar primero la parte central, en este caso de los bronquiolos. Mientras que el paracinar va a empezar afectando de manera inicial lo que son los alveolos periféricos y después se va a extender al centro. Es decir, el centroacinar va a empezar en el centro, como su nombre lo dice, y el paracinar va a empezar en la periferia y se va a extender hacia el centro. No sé si te quedó claro la persona que me preguntó. Pero había dicho que esta era irreversible. Irreversible. Yo no te mencioné eso en ningún momento. O sea, decía al principio que era una enfermedad que era una... O sea, eso sí, irreversible. Afecta a nivel alveolar. Entonces, vamos a su consideración. ¿Cuál creen ustedes que sería el más significativo, por decirlo así? El panacinal. El panacinal. Y ahí estaba relacionado el alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es prácticamente... ¿De qué se encarga la alfa-1 antitripsina? De inhibir a las proteasas, especialmente a la lactasa. Muy bien. Sí saben, chicos. Sí, está bastante bien. Está relacionado, sí. Entonces, para que tengan claro. Pero no lo tomé mucho en cuenta porque la verdad es que... Pero, si lo saben, la verdad es que muy bien. Y también, ¿no sería también por las zonas del pulmón que se vio en la anterior clase? Porque la tercera la que era más irrigada, en cambio los vértices, la parte... Tiene que ver bastante también. Ya, continuamos. Sí. Listo. Y vamos a hablar de atelectasia. Yo sé que han de estar cansados de que esté hablando, con esto termino. Atelectasia. Prácticamente la atelectasia se produce cuando en este caso la pleura prácticamente se desinfla o va a estar llena de lo que es ya sea aire o ya sea líquido, pero principalmente líquido. Prácticamente la atelectasia es la expansión incompleta de un pulmón o porción de un pulmón que resulta en un intercambio de gases reducido o ausente. La atelectasia puede ser primaria como también puede ser secundaria. Atelectasia primaria, que es prácticamente en los bebés, prácticamente cuando puede tener algún tipo de malformación, principalmente el mortinato. ¿Qué es un mortinato? Aquí lo cogí, esto es embriología. Muerte. Aquí, a ver, el que me diga ahorita qué es un mortinato, le doy punto. Se muere en el útero. Cuando el bebé muere en el útero. Sí, muy bien. Ahí está, primer semestre ya se les olvidó. Pero bueno, muy bien, aquí aprendemos todos. Y la atelectasia secundaria, que puede ser adquirida. Bien. Entre los signos y síntomas de manera principal se va a presentar lo que es tos, pero esta no va a ser tan prominente. Va a existir dolor en el pecho, disnea. Al existir una menor capacidad de un pulmón, prácticamente no se va a oxigenar todo
toda la sangre. Entonces va a existir una reducción a nivel de la saturación de oxígeno, es decir, va a hallar disminuida. ¿Cuánto les dije que era la presión normal de oxígeno? 104 milímetros de mercurio en el alvéolo. Sí, pero a nivel general les mencioné en la 95 milímetros de mercurio. Muy bien. 94 era. 95. Era de 80 a 100, mínimo 90. O sea, sí, el promedio 95. Ajá. Ya, y al existir una escasa oxigenación, va a producirse también una cianosis. También puede existir lo que es un derrame pleural, porque eso es principalmente lo que va a ocasionar que exista la atelectasia. Y va a existir un incremento de la frecuencia cardíaca a más de 100 latidos por minuto. ¿La cianosis siempre va a ser periférica? No precisamente. Tenemos las causas que pueden ser de origen obstructivo o no obstructivo. Obstructivo, como puede darse algún tapón de moco, cuerpos extraños. Principalmente se da esto en niños, porque ustedes saben que los niños se meten toda la boca, entonces se les puede ir por ahí, por la vía aérea, algún tipo de juguete o algo, entonces también se puede dar por esto, o por algún tumor de las vías respiratorias. Y entre las no obstructivas vamos a tener el neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Neumotórax es cuando sale el En las cavidades pleurales. Alguien álceme la mano porque no los escucho. No la ves, chicos. Es cuando... Pastor, a ver, háblame, Pastor. Una acumulación de aire en el mediastino. ¿Ya? En la cavidad torácica, ¿no? Porque entre los pulmones y la cavidad torácica. Pero Muy afecta bien. al mediastino también. Tenemos también el derrame pleural. Vamos a tener algún tipo de traumatismo, neumonía, cicatrices en el tejido pulmonar, ya sea por alguna enfermedad anterior o algún tipo de tumor. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que principalmente taquipnea, taquicardia. ¿Qué es taquipnea? Aumento de la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces sería La frecuencia respiratoria, chicos. De 15 a 20 respiraciones. 16 a 20. 16 a 20, dijo el Adulto doctor. de 16 a 20. Bueno, 16 a 20 lo dijo el doctor. Para que se haya taquipnia debe haber más de 20. Disculpe, pero el doctor de semiología me dijo de 16 a 25 también. Yo más he leído que hasta 20, la verdad. Pero bueno, depende. Hasta 20. Creo que lo dicen con unos más, otros menos. ¿Quién es ese doctor de semio? Doctor Gresley. Gresley, sí. No, el doctor no dijo eso. Si yo expuse eso y le dije de 16 a 20, no me dijo que estaba bien. Yo también le Eso digo iba a depender también de la 16 edad. a 25 cuando le dijo Depende de la edad, se me confundió por eso. Ya después hablamos de... El niño es de 26. Ya después hablamos del doctor Gressel, y ahí también opinamos Alison y yo que vimos con él. Bien, vamos a tener también disnea, cianosis, signos de hipoxemia. ¿Qué es hipoxemia? Descenso de oxígeno en La la sangre. deficiencia de hemoglobina de oxígeno en sangre. Listo. Expansión pulmonar reducida y ruidos respiratorios disminuidos. Y por último, vamos a tener el cor pulmonar, que prácticamente el cor pulmonar es la dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho del corazón debido a un trastorno pulmonar subyacente que ocasiona una hipertensión pulmonar. A ver, prácticamente en este caso, cuando las concentraciones de oxígeno son muy bajas, durante mucho tiempo, las arterias pulmonares en este caso se van a contraer y las paredes se van a volver más gruesas. Esto va a aumentar la presión de las arterias pulmonares. Pilas con eso. De ahí vamos a tener que el cor pulmonar puede ser tanto agudo como crónico. Agudo, que puede ocurrir tras un estímulo repentino y severo, que produce dilatación y fallo del ventrículo derecho, pero no hipertrofia. Y la principal causa va a ser la tromboembolia pulmonar. Y el crónico, que se produce a causa de un aumento progresivo y lento de la hipertensión arterial pulmonar, que conduce a la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. ¿Cuál es el más común? El crónico. Porque esto puede incluso ocasionar una insuficiencia cardíaca dada la hipertrofia del ventrículo derecho. Y la hipertrofia se va a producir principalmente porque existe presión a nivel de las arterias pulmonares.
Entonces, ¿cuál creen que debería ser la forma para corregir esto? Corregir el problema pulmonar. El trombo. Exactamente. Se va a corregir el problema pulmonar. No se va a corregir el corazón porque eso no tiene sentido que vengas y le corrijas la afección, la hipertrofia. No tiene sentido porque si no le corriges el problema, va a volver a generar hipertrofia. Disculpe, por eso es que alcohol pulmonar se llama hipertensión pulmonar secundaria, porque la hipertensión no es la causa, sino un efecto secundario. Correcto. Exactamente. Correcto, estás muy bien. Muy bien, chicos. ¿Todo claro? Claro, chicos. Bien, con esto... ¿Cuáles eran lo que podría llegar a causar lo que es el core? O sea, yo sé que es la afección del lado derecho y también va a ser el pulmón, pero ¿cuáles eran los problemas que se podrían presentar para que esto dé? O sea, dijiste que podría ser una obstrucción. Yo había visto que decía algo de que también puede ser algún tipo de escoliosis o algo que también puede generar problemas a nivel de la caja torácica. También decía que eran problemas en la ventilación y problemas de la circulación. Claro, es que esto va a estar mediado... Va de la mano todo, chicos. Ajá. Esto principalmente, recuerden que el core pulmonar, por eso es pulmonar. La afección cardíaca va a ser secundaria, o sea, va a ser como que el resultado de la afección que está dada a nivel pulmonar. Entonces, el corazón... A ver, alguien me va a decir algo. Y un traumatismo que lesione la caja torácica y pueda causar prácticamente dificultad y obstrucción en las arterias pulmonares puede producir un core pulmonar. Exactamente, porque aumenta la presión de las arterias. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos cuando había, por decir, un trastorno también en el flujo sanguíneo? ¿Quién se iba a forzar? Las arterias pulmonares, ¿se acuerdan que decíamos eso? Se producía hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, ¿a qué llevaba? A que también aumente la presión venosa, ¿verdad? Y al aumentar la presión venosa, iba a haber aumento de la permeabilidad, extravasación de líquido y formación de edema. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Y decíamos que si era crónica, ¿qué podía llevar? A una insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan qué vimos? Cuando vimos eso, creo que fue en la tercera clase. Eso, chicos. ¿Todo claro, chicos? Chicos. Sí. Listo, chicos. Con eso termino mi exposición y continúa Alison. Lo más probable, chicos, es que tal vez no termine de dar todo... Hazme anfitrión. Que no termine de dar todo el tema hoy, y si no es así, tocaría terminar de ver tal vez el martes, porque tienen clases después de esta hora. ¿Me confirman si se ven las diapos? Sí se ven. Sí. ¿Se ve mi mouse? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a seguir hablando de trastornos o de daños a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Vamos con lo que es el síndrome cavitario. ¿Qué es el síndrome cavitario? Básicamente es la destrucción, como vemos aquí, del parénquima pulmonar. ¿Con formación de qué? De una caverna. Esta caverna, como vemos aquí, va a haber disolución, va a estar dañado o va a estar, básicamente, va a haber pérdida aquí de tejido pulmonar. Alrededor de este tejido pulmonar, esto se va a cicatrizar y va a dejar la formación de una caverna. Primero, chicos, ¿qué es el parénquima pulmonar? ¿Qué entienden ustedes por parénquima pulmonar? El tejido propio pulmonar. Que permite que el pulmón cumpla su función. O sea, parénquima es la porción del órgano que le permite funcionar apropiadamente. Parénquima, ajá, así está bien. El parénquima es, grábenselo así, ¿qué es el parénquima pulmonar? Es la parte del pulmón o la parte del sistema respiratorio donde se produce la hematosis. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada que se los preguntaron en la lección y ni siquiera eso respondieron bien? Se les preguntó, yo les hablé sobre la sino pulmonar o la unidad respiratoria, que iban a ser los lugares donde se iba a dar la hematosis. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces, cuando hablamos de parénquima pulmonar es nada más que el lugar donde se está dando la hematosis. Entonces, si hablamos de que en el síndrome cavitario hay una lesión del parénquima pulmonar, va a estar lesionado en mayor cantidad lo que son bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿no? Entonces, a eso va a hacer referencia cuando hablamos de síndrome cavitario. El ejemplo más común, el principal ejemplo cuando hablamos de síndrome cavitario va a ser la caverna producida por tuberculosis. Como vemos aquí en esta radiografía, aquí vamos a ver un foco de Gone. ¿Qué es el foco de Gone, chicos?
Es básicamente la primera caverna que se forma en el caso de que exista una tuberculosis primaria, ¿ya? Cuando existe una tuberculosis primaria, solamente va a haber la formación de una sola caverna, que se conoce como foco de Gone. Entre otras causas que pueden producir lo que es el síndrome cavitario, también vamos a tener los quistes, que el quiste básicamente es un tejido membranoso que puede contener ya sea líquido o aire. También vamos a tener las bullas por lo general son más sacos de membrana superfinos que contienen aire, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando estas bullas prácticamente se destruyen? Pueden llegar a producir también la formación de una caverna, ¿ya? También vamos a tener en el caso de los abscesos pulmonares, que es cuando también esta cavidad se puede estar llenando de pus, ¿no? En el caso de que exista un absceso. Y está rodeada, siempre que vaya a haber pus, ¿qué hay? Infección, y la infección conlleva ¿qué? A una inflamación, ¿no? La principal forma para detectar un síndrome cavitario va a ser lo que son la radiografía de tórax. Es imposible no detectar que es un síndrome cavitario al realizar una radiografía de tórax. Como ven aquí, se ve clarito la formación de la caverna. Y también en el caso de que se haga una tomografía, también se ve clarito lo que es la caverna, porque va a haber destrucción del parénquima pulmonar, ¿ok? Entonces, ya. Cuando hablamos de los hallazgos clínicos, vamos a tener primero que el tórax se va a encontrar adelgazado, principalmente cuando la causa de esta formación de cavernas es infecciosa o neoplásica. Infecciosa, como es en el caso de la tuberculosis, ¿no? El paciente su tórax va a estar más adelgazado, aparte que se va a ver caquéxico en el caso de una neoplasia, ¿no? Va a haber movilidad torácica disminuida. ¿Por qué va a haber movilidad torácica disminuida? Porque estamos hablando de que hay destrucción del parénquima. Si no hay una correcta hematosis, obviamente el paciente no va a poder inspirar y exhalar correctamente, ¿no? También va a haber disnea, el paciente va a tener dificultad para respirar. Esta disnea, que es producida prácticamente por la destrucción del parénquima, al destruirse el parénquima, no haber correcto intercambio de oxígeno, esto obviamente nos va a llevar a una cianosis, ¿no? Primero lleva una hipoxemia, la hipoxemia lleva una hipoxia, la hipoxia lleva una cianosis, ¿verdad? Es en escala. Hay que saber de dónde proviene para saber hasta dónde llega. Entonces, también puede haber presencia de cianosis en el caso de un síndrome cavitario, ¿no? La polipnia. ¿Qué es la polipnia, chicos? Aumento de la frecuencia respiratoria. Aumento de la frecuencia con aumento de profundidad respiratoria. Entonces, estos pacientes, aparte que se van a estar hiperventilando por la dificultad para respirar, sus respiraciones, debido a que no están haciendo un correcto intercambio gaseoso, van a ser más profundas, ¿no? Entonces, va a haber polipnia y taquipnia también, que prácticamente la taquipnia es solamente el aumento de la frecuencia respiratoria, pero digámosle polipnia, aumento tanto de frecuencia como de profundidad al momento de respirar, ¿ok? Otra cosa que también vamos a encontrar en este caso es la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis, chicos? Sangrado por la nariz. Sangrado al toser. La hemoptisis no necesariamente sangrado por la nariz. La hemoptisis es únicamente la expulsión de sangre por las vías respiratorias. Porque las hemoptisis, yo creo que ustedes esto ya lo vieron en semiología, teníamos que las hemoptisis podían venir de cualquier parte de las vías respiratorias. Podía venir de las vías respiratorias superiores, yo que sé, en el caso de que exista un daño a nivel del plexo de Kieselbach, que es el que se encuentra a nivel de la nariz, que es bastante propenso a estar sangrando, podía venir de la parte baja, yo que sé, de los alvéolos, podía venir de los bronquios. Entonces todo esto es considerado hemoptisis. Hemoptisis, sangre que proviene de las vías respiratorias. Ahora un dato aquí, porque en semiología también lo van a ver, es que vamos a tener hemoptisis y hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? En cambio, es cuando... Proviene del sistema. ¿Quieres participar? Cuando proviene del sistema digestivo. Del sistema digestivo. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros en el caso de una hemoptisis y de una hematemesis? Primero. Puede ser por la... ¿Puedo hablar? Sí, habla. Ya puede ser por las gotitas de oxígeno que va a haber, bueno, de aire que va a haber al momento de que se expulsa. También cuando es de origen gástrico puede haber restos de alimentos. Exacto. También la diferencia del color. Bueno, otra forma que es parduzco y el directa otro. es que en la hemoptisis tiende a tener una sangre que es roja clara, principalmente arterial, mientras que la hematemesis es venosa, oscura y también ácida, porque viene desde
desde el tracto gastrointestinal. Muy bien, sus compañeros mismos ya lo dijeron y yo se los voy a... La sangre también que viene por hemoptisis viene como con burbujitas. Exacto, eso es por el oxígeno, como lo explicó anteriormente, creo que por Pastor. Entonces ya, la hemoptisis, 3 características. Va a ser clara, una sangre rojita clara. Va a haber presencia de burbujas, porque obviamente viene de los pulmones, esta va a contener oxígeno, ¿no? Viene de las vías aéreas, contiene oxígeno. Entonces va a tener burbujitas. Y también, como la hematemesis, restos de comida. No vas a encontrar en una hemoptisis restos de comida, porque está viniendo de los pulmones, ¿no? Entonces en la hematemesis vas a encontrar, por lógica, restos de comida, porque va a venir del tracto digestivo, ¿no? Y asimismo la sangre es un poquito más oscura, ¿ya? También podría ser otro. ¿Perdón? También podría ser la cantidad, porque en la hemoptisis se da por expectoración y por la otra se da en manera de bocanadas. Ajá, se puede dar en manera así de bocanadas también. Algo iba a decir, me olvidé. Ya, que en el caso de la hemoptisis, esta va a venir precedida de carraspeo y de tos. Eso también es otro dato. Carraspeo y tos, ¿ya? Bueno, vamos a tener también tirajes supraclaviculares, intercostales y subcostales. ¿Qué es el tiraje? Es prácticamente cuando existe como que la misma caja torácica se está como que contrayendo. Los músculos están como que contraídos, lo que hace que tire de la caja torácica, y por eso es que decíamos arriba que el tórax se veía más adelgazado, ¿ya? Las características clínicas no son de memorizarlas, chicos, son de razonarlas. Se dan cuenta, cada cosa tiene su razón de ser, ¿ya? ¿Por qué la movilidad está disminuida? ¿Por qué el tórax está adelgazado? Porque va a haber tirajes supraclaviculares, intercostales y subcostales. ¿Está claro hasta ahí? 100%. Sí. En cuanto a lo que es la palpación, vamos a tener que en estas personas, al hablar, sus vibraciones vocales se van a encontrar aumentadas. También vamos a tener la amplexación disminuida. Como decimos, había movilidad torácica disminuida. Entonces, por tanto, al momento de insuflar, va a estar disminuida la amplexación de la caja torácica, ¿no? ¿Sí está claro eso hasta ahí, chicos? Ya. Otra cosa también importante que vamos a encontrar es que a la percusión puede haber también la presencia, vamos a tener que el timpanismo va a estar aumentado. Esa es otra cosa, cuando ustedes ya están viendo semiología, sabemos que tenemos sonidos timpánicos, tenemos la matidez, entonces principalmente estos dos tienen que aprenderlos a diferenciar. Siempre que escuchen un sonido mate, ¿a qué nos estamos refiriendo? O hay líquido, o también porque no es un órgano hueco, ¿ya? Porque el timpanismo es por lo general en órganos huecos que contienen aire, ¿no? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Algo también común que vamos a encontrar en los síndromes cavitarios es la triada de Lineck, creo que se pronuncia así. Esto de aquí vamos a encontrar pectoriloquia, soplo cavitario y gorgoteo. ¿Quién sabe qué es la pectoriloquia? Es cuando por medio de la auscultación se puede escuchar muy bien cómo habla el paciente. Es claro. Correcto. Se encaja muy bien este pasaje. Exacto, la pectoriloquia es que cuando estás auscultando y tú le dices al paciente hable, tú escuchas justamente en los lugares donde se encuentran las cavernas, tú vas a escuchar, como dice ella, clarito la voz del paciente. Se escucha totalmente articuladas las palabras a nivel de las zonas donde van a estar las cavernas. ¿Ya? Y el soplo cavitario, ya sabemos que es un soplo, es tal cual como cuando ustedes soplan en una botella. Ese es el sonido de un soplo, ¿ya? Cuando soplan dentro de una botella que esté vacía. Y el gorgoteo es básicamente el sonido que se escucha cuando está habiendo líquido o aire, que de aquí está golpeando contra las paredes, ¿ya? Se lo escucha clarito. ¿Claro hasta ahí, chicos? Una consulta. ¿Y si esa caverna está es porque hay un quiste hidatídico? ¿Cómo yo lo diferencio entre eso? Yo creo que en ese caso el gorgoteo vendría a ser un poco más que se escuche aire, vas a escuchar como que más líquido, porque ¿qué es el quiste hidatídico? ¿De dónde proviene? El Echinococcus granulosa. Es una parasitosis. Es una parasitosis, correcto. Entonces, si es parasitosis, es infección. Entonces, estas no van a estar llenas de aire. ¿De qué van a estar llenas? De pus. ¿Ya? Y por lo general, el quiste hidatídico lo transmiten los perros, chicos. ¿Ya? ¿Sí está claro hasta ahí?
clasificación clínica vamos a tener 3 categorías. Vamos a tener una categoría inflamatoria, neoplásica e infecciosa. En la categoría inflamatoria vamos a tener lo que es la granulomatosis de Wagner, que esta básicamente es cuando existe una vasculitis, o sea, la inflamación de los vasos a nivel sistémico. Y esta inflamación puede llegar a afectar principalmente a lo que es el pulmón, o puede llegar a afectar también a lo que es el riñón. Son los 2 órganos más afectados en una granulomatosis de Wagner. Y también vamos a tener lo que es la sarcoidosis, que esta de aquí es una enfermedad que se caracteriza por el acúmulo de células proinflamatorias, de citoquinas, de acumulaciones de células inflamatorias, que ya sabemos, citoquinas, tromboxanos, leucotrienos, todas esas vainas. En el caso de las neoplásicas puede ser por algún carcinoma broncógeno que esté necrosado, porque acuérdense que las cavidades, ¿cómo las vamos a ver? Va a haber ausencia de tejido, ¿verdad? Hay pérdida de tejido, entonces tiene que ser en este caso un carcinoma broncógeno necrosado, o también metástasis necrosadas, acuérdense de esa palabra, necrosadas, acuérdense de la imagen, que hay pérdida de tejido, se forma la caverna y alrededor de ella hay fibrosis, hay cicatriz, ¿ok? Entonces, la principal causa de este síndrome cavitario va a ser la tuberculosis. Entonces, ¿cómo diferenciamos la tuberculosis? En una radiografía siempre se va a ver la caverna. Si la tuberculosis es primaria, vamos a ver un solo foco, que es el foco de Gone, y si es secundaria, van a haber múltiples cavernas, ¿ok? Como vemos aquí, varias cavernas, ¿ok? ¿Puedo pasar, chicos? Pregunta. Aquí mismo en este síndrome cavitario se pueden también presentar lo que son los aspergilomas. Por ejemplo, donde se encuentran las hifas del aspergillus, ahí se forma el aspergiloma. La verdad es que ahí sí no sabría decirte, pero podemos consultarlo. Ahí sí no sabría si también habría presencia en ese caso. Porque, o sea, yo había escuchado que, o sea, en la tuberculosis, como es estas cavidades, también se pueden aquí depositar las hifas del aspergillus. Entonces sí, pero principalmente ¿cuál sería la causa ahí? La tuberculosis, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos ahora con los síndromes pleurales. El anterior es el síndrome cavitario y había daño, acuérdense, del parénquima pulmonar, que era el parénquima, el lugar donde había la hematosis. ¿Ok? Vamos con los síndromes pleurales. ¿Alguien me puede decir la hora, por fin? 40. No quiero terminar, pero bueno, avancemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un derrame pleural, ojo, porque hay personas que se confunden cuando decimos derrame pleural y edema pleural, no es lo mismo. El edema es cuando hay extravasación de líquido a nivel de la membrana alveolo capilar, a nivel netamente de los alveolos. Eso es edema. Cuando nosotros hablamos de derrame pleural, primero tenemos, como ya sabemos, los pulmones están cubiertos por 2 pleuras, ¿no? Una pleura parietal y una visceral. La pleura visceral, esta prácticamente no la podemos ver, está netamente adherida, pegada al pulmón. No se la puede, incluso cuando ustedes vean un pulmón, no la vas a ver separada, porque va a estar pegada al pulmón. Y tenemos la pleura parietal, que es la que ven de naranja, que esta es la que está íntimamente en relación ¿con qué? Con la caja torácica. Entre la pleura parietal y la pleura visceral vamos a tener nosotros un espacio virtual. Se le denomina espacio virtual, ¿por qué? Porque no es netamente un espacio, simplemente hay una hoja, hay otra hoja y están pegadas. Y ya se le denomina por eso espacio virtual, porque no es que hay un espacio estrecho, simplemente están pegadas y ya es un espacio porque está entre 2 hojas, ¿ok? Entonces por eso se denomina un espacio virtual. Este espacio virtual por lo general contiene lo que son 25 ml de líquido pleural. Y este líquido pleural proviene de lo que son los capilares y las arterias que irrigan estas pleuras. Entonces, cuando nosotros hablemos de qué es un derrame pleural, simplemente es el acúmulo de líquido en el espacio pleural, ¿ya? ¿Y cuáles pueden ser? O sea, para que haya una cantidad de líquido normal, que son los 25 ml, tiene que haber una correcta o equilibrada presión hidrostática y presión coloidosmótica, ¿ya? Hidrostática líquido, coloidosmótica proteínas. ¿Cuál es la proteína más abundante, chicos? La albúmina. La albúmina. Entonces, prácticamente la albúmina es la que determina la presión coloidosmótica. Aparte de esto, tiene que haber un correcto drenaje linfático. Acuérdense de eso. Porque una de las causas que produce lo que es un derrame pleural
Es la obstrucción del drenaje linfático. Más adelante se los explico por qué. Y también, obviamente, la integridad de la membrana, de las membranas de los capilares. Entonces, como les dije, nosotros tenemos pleura parietal y pleura visceral. En la pleura visceral, que es la que está netamente adherida al pulmón, esta de aquí está irrigada por los capilares alveolares, por los capilares pulmonares, ¿ok? Pero cuando nosotros hablamos de la pleura parietal, que como vemos aquí, esta es la cavidad torácica, ¿verdad? Entonces, y tenemos aquí el pulmón está netamente en relación ¿con quién, chicos? ¿Con quién está en relación? Con el corazón. Con la parrilla costal. Está íntimamente en relación con la parrilla costal, entonces no hay pérdida. En la parrilla costal que tenemos músculos intercostales, ¿quiénes van a irrigar a la pleura parietal? Las arterias intercostales. Principalmente estas arterias intercostales, como vemos aquí, van a provenir de la arteria mamaria interna. ¿Se acuerdan de la arteria mamaria interna? Anatomía 1. ¿Ya? Teníamos nosotros la arteria subclavia. De la arteria subclavia, la primera rama que da la arteria subclavia era la arteria mamaria interna. ¿En dónde? En su porción preescalénica. ¿Ven? Aquí está el músculo escaleno, el escaleno anterior. Aquí tenemos a la arteria subclavia y la primera rama que está dando, ¿cuál es? A la arteria mamaria interna. Entonces, esta arteria mamaria interna va por detrás de la clavícula, que debería estar a este nivel, detrás de la parrilla costal, y en cada espacio intercostal va emitiendo lo que son las arterias intercostales, que aparte de irrigar a los músculos intercostales internos, también lo va a hacer con la pleura parietal, ¿ok? Y si hablamos de la parte posterior también de la pleura, en la parte posterior, esta en cambio salen de la aorta torácica las arterias intercostales posteriores, ¿ya? Son el número, si no me equivoco, de 10 a 11. ¿Está claro hasta ahí? Un recuento de anatomía, chicos. Ahora les explico otra cosa. Simplemente acuérdense. ¿Por quién está irrigada la pleura visceral? Por los capilares pulmonares, ¿verdad? Y la pleura parietal, por las arterias intercostales. Arterias intercostales, ¿ya? Ahí les hice un recuento. Mismo les explico otra cosa. Entonces vamos a tener que cuando nosotros hablamos del derrame pleural, este de aquí se va a dividir en dos. Tenemos derrame de tipo trasudado y también vamos a tener el derrame de tipo exudado. Cuando nosotros hablamos del derrame de tipo trasudado, la principal causa va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, aquí tenemos los capilares. ¿De dónde les dije que provenía, chicos, el líquido pleural? De los alveolos. De los capilares, de las arterias que están irrigando a las pleuras, ¿ya? Las arterias que irrigan a las pleuras son las que dan el líquido pleural. Estos capilares, estas arterias, ¿ok? Quiero que les quede claro eso, para que entiendan esto. ¿Entendieron, chicos? ¿De dónde proviene el líquido? ¿De cuáles arterias? De las arterias que irrigan tanto a la pleura visceral como a la pleura parietal. Estas dos pleuras son prácticamente a través de sus capilares que se encargan de producir lo que es el líquido pleural, ¿ok? ¿Está claro? Chicos. Alison, dame un segundo, por favor. Sí, está claro. Ok. Sí, Pino. Sí, aquí estoy. Ya, explícame la irrigación de las pleuras, por favor. Gracias. Continúa, Alison, por favor. Chicos, les dije que tienen que tener la cámara activada. Alison está hablando por gusto, no para todos, pero prácticamente hay personas que ni siquiera siento que le están prestando atención porque lo acabo de mencionar, chicos. Por favor, prestar atención porque esto les puede venir en su lección. Gracias. Continúa, Alison, disculpe. Chicos, verán que por eso se cayeron en la lección. No fueron todos. Hubo un grupo un poquito amplio que sacó más de 9. No se pueden quejar de que las preguntas estuvieron difíciles ni de que se les dio poco tiempo. Hubieron personas que incluso terminaron hasta 3 o 5 minutos antes del tiempo que se les dio. Porque escuchan las clases y porque vienen estudiando. Pónganse pilas. Bueno, entonces aquí vamos a tener un capilar normal, ¿verdad?
En este capilar, que es normal, vamos a tener que, por lo general, la presión hidrostática siempre tiene que ser mayor que la presión coloidosmótica o la presión oncótica que tiene que ver con las proteínas. Entonces, esto es un capilar normal. Esto es como cuando hablamos de soluto y solvente, chicos. Ya, así ya. ¿Quién es el soluto? Las proteínas. Y el solvente, el plasma, ¿verdad? Estos se encargan presión hidrostática y presión oncótica. ¿Está claro hasta ahí? Por lo general, en cualquier capilar siempre va a ser mayor la presión hidrostática que la presión oncótica, como pueden ver en esta imagen. Pero ¿qué pasa en el caso del trasudado? ¿Por qué se da el trasudado? Porque va a haber un aumento de la presión hidrostática. Esto es como que nosotros digamos, tengo un vaso y la mitad de mi vaso con agua le pongo una cucharada de azúcar, ¿verdad? Y se va a ver como está aquí, en la primera, en el capilar normal. Pero ¿qué pasa si nosotros a este le añadimos más agua? Aumenta la presión hidrostática. Obviamente la concentración y la presión de la presión oncótica va a disminuir. ¿Y qué pasa si disminuye más la presión oncótica y se aumenta más la presión hidrostática, chicos? ¿Qué pasa si hay un aumento de la presión hidrostática? Tiene que escapar el líquido para equilibrarse. Exacto, va a empezar a escapar, se va a empezar a perder líquido porque la presión oncótica disminuyó. Correcto, Pastor. Entonces, esto es lo que pasa en el caso de un trasudado. Hay pérdida solamente de líquido. Acuérdense de esto. En el trasudado, de esta clase que estamos dando hoy día, acuérdense que la siguiente lección viene desde esta clase. Entonces, para que hablemos de un trasudado, la presión hidrostática es la que tiene que aumentar, ¿ok? Y obviamente al aumentar la presión hidrostática, esto va a hacer que la presión oncótica disminuya. ¿Quedó claro, chicos? Hasta ahí, que es un derrame pleural por trasudado. O lo repito. Disculpa, y ahí es donde se va a formar lo que es un hidrotórax, tanto uni y bilateral. Ajá, correcto, ya mismo me voy a ese tema, correcto. También es por estas causas. Está bien. Entonces ya, quiero que por el momento les quede claro cuándo es un derrame trasudado y exudado. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Por qué se da un trasudado? Dijo que tenía que salir líquido. ¿Por qué? Porque aumentaba la presión hidrostática. La principal causa de esto es una insuficiencia cardíaca congestiva. Para que sea un trasudado, un derrame pleural de tipo trasudado, debe haber aumento de la presión hidrostática. O sea, aquí no hay alteración de la membrana, no hay alteración de nada más que la presión hidrostática, ¿ok? Que al aumentar excesivamente la presión del agua, obviamente va a hacer que el agua se libere, como lo dijo Pastor. Pero ¿qué pasa en el caso de un exudado? Las principales causas de exudado es la infección, ¿ok? Yo qué sé, una neumonía, ¿ya? Esta infección va a producir inflamación. Toda infección produce inflamación, aumento de sustancias proinflamatorias, chicos. Entonces, la inflamación, ¿qué es lo que va a producir? Que exista una vasodilatación de estos capilares que se encargan de producir, ¿qué cosa? El líquido pleural. Al haber una vasodilatación de estos capilares, aumenta la permeabilidad de estas membranas. ¿Y qué pasa cuando aumenta la permeabilidad de la membrana? Escapa el contenido. Escapa el contenido. Ya no va a haber solamente liberación de agua, porque está alterada la permeabilidad en la membrana. Aumentaron los poros en la membrana, está aumentada esta permeabilidad. Entonces también se van a escapar proteínas, chicos, ¿ya? Proteínas. Y si hablamos de una infección, también se van a escapar, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué aumenta en una infección? Glóbulos blancos. Ajá, correcto, los leucocitos. Excelente. Entonces ya, ¿les quedó claro esta parte de aquí? ¿Cuándo es un trasudado? ¿Cuándo es un exudado? ¿Qué pasa en un trasudado y por qué se da un exudado? ¿Les quedó clarísimo esto? ¿Para poder avanzar o quieren que les repita alguna parte? Y en esta ninguna presión o algo debe estar elevado, solo depende de la infección. Ajá, depende de la inflamación. Si aumenta la permeabilidad de la membrana y simplemente hay extravasación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Yo siento que no me convence esos caras. Voy a pasar. Entonces, el trasudado va a ser netamente con si existe una insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar lo que es la presión. Y si aumenta la presión hidrostática, va a tener que salir, va a tener que buscar una forma de sacar lo que es el agua. Para equilibrarlo a nivel de los vasos. Ajá. Siempre el líquido extracelular es el que se trata de equilibrar. Y cuando hablamos de líquido extracelular estamos hablando de plasma. Siempre los capilares van a tratar de mantener que su presión, sus concentraciones se mantengan normales, ¿ya? Acuérdense esto, siempre, por general, el líquido extracelular es el que altera el líquido intracelular. Siempre, siempre. Hay alteración en plasma, esto altera todo, ¿ok? Tengan en cuenta eso.
Disculpa, Alison, una pregunta. Yo había escuchado que también tiene que ver algo de lo que es los ganglios linfáticos en eso, el drenaje linfático. Me voy a ese tema. Gracias por hacerme acuerdo. Entonces, entre estas causas tenemos aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad capilar, independientemente si hablamos de esto. Ustedes ya saben, ya tienen que saber cómo identificar si está sudado o exudado. Pilas con eso. Disminución de proteínas del plasma, drenaje de fluido de otras cavidades, obstrucción del drenaje linfático. Aquí voy a lo que dijo su compañero. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace básicamente la linfa? La linfa, sí. La linfa se encarga de mantener... ¿Alguien quiere hablar? Eso lo vieron en fisiología, chicos. Fisiología 2. Mantiene el equilibrio, o sea, drena el líquido sobrante que hay en el cuerpo. Ajá, trata de mantener un equilibrio, drenando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, los vasos linfáticos constantemente, durante todo el tiempo, ellos están drenando si es que hay un exceso de líquido? Pero ¿qué pasa si se obstruyen los vasos linfáticos a nivel pulmonar? Al obstruirse, estos vasos linfáticos no drenan el líquido pleural que está en exceso y se produce el derrame pleural. ¿Por qué? Porque es netamente aquí, ¿cuál es el problema? La obstrucción de los vasos linfáticos, que no están drenando constantemente el líquido pleural. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? Entonces, aquí tenemos el conducto torácico. ¿Alguien sabe dónde desemboca el conducto torácico? Eso también es anatomía básica. En la brachiocefálica izquierda. A nivel del ángulo, no la vena, en el ángulo, exactamente, justamente en el ángulo, donde se divide lo que es la vena subclavia y la vena yugular, ¿ok? Entonces, ¿dónde desemboca el conducto torácico? Ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Y qué desemboca en el derecho? La gran vena linfática, ¿ok? Grábense esto es anatomía básica, chicos. ¿Dónde desemboca el conducto torácico? Ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Y por lo general el conducto torácico recoge la linfa de todo el lado izquierdo del cuerpo y de la mitad inferior del lado derecho. Grábense eso, chicos. Tienen que saberlo. Y en el caso de la gran vena linfática, de las porciones restantes, ¿no? La mitad superior del lado derecho, principalmente cara y cuello, ¿ok? ¿Y dónde desemboca la gran vena linfática? Ángulo yúgulo subclavio derecho. Otra cosa, acuérdense que hay dos troncos brachiocefálicos venosos y un solo tronco arterial. ¿Ya? Como vemos aquí, ¿qué vena es esta, chicas? Vena cava superior. La vena cava superior. La vena cava superior se divide en dos y da dos troncos venosos brachiocefálicos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en el caso de las arterias? Viene aquí tenemos el callado aórtico, por el lado derecho está saliendo el tronco arterial brachiocefálico, pero por el lado izquierdo, en cambio, salen la subclavia por su lado y la carótida interna por su lado, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? Pues, como para hacerles un recuento, chicos, ya no se les va a tomar eso, pero está bien que lo aprendan. Ya. En la anamnesis vamos a tener que el paciente va a presentar obviamente tos, disnea, dolor pleurítico. Esto sobre el dolor pleurítico, esto también lo vieron ustedes en semiología. ¿Cuáles son las partes, como lo están viendo ahorita, ojalá alguien me lo responda, cuáles son las partes de las vías respiratorias que carecen de inervación sensitiva? No, la pleura visceral y el parénquima pulmonar. Parénquima pulmonar, pleura visceral y los bronquiolos. ¿Ya? Esas tres estructuras de las vías respiratorias carecen de inervación sensitiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que exista el dolor pleurítico, ya tiene que haber una afectación ¿a dónde? Hacia la pleura visceral. ¿Ya? El dolor pleurítico se va a dar cuando ya es tan grande la cantidad de líquido dentro de la cavidad pleural, lo que produce que obviamente exista un estiramiento de la pleura parietal y por eso va a haber el dolor. El dolor pleurítico, acuérdense, va a haber cuando ya llega hacia la pleura parietal. Es lo mismo que pasa en el caso de un tumor. ¿Qué pasa cuando hay un tumor a nivel central en los pulmones? El paciente no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está tocando, puede que esté a nivel de lo que es la pleura visceral, que no tiene dolor, los bronquiolos, tampoco vas a sentir dolor, ¿ya? Entonces el paciente se va a dar cuenta cuando ya el tumor esté tan grande que ha llegado hacia la pleura visceral, ¿ya? Eso también lo van a ver en semiología, chicos. ¿Está claro hasta ahí?
En el caso de la exploración, el paciente obviamente va a estar hipoventilando, va a tener una hipoventilación porque si hay disminución, si hay presencia de líquido, el paciente tampoco va a poder producir una hematosis correctamente. Aquí también va a haber matidez a la percusión. Acuérdense, siempre que existe líquido y no sea un órgano hueco, va a haber matidez. Se escucha matidez. Les recomiendo que busquen videos en YouTube y pongan para que sepan diferenciar cómo es cada sonido. Sí, hay buenos videos. Y disminución de la transmisión vocal, obviamente, al querer auscultar, ustedes no van a escuchar tampoco las voces de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar el líquido, va a estar impidiendo que ustedes, al auscultar, puedan escuchar, obviamente, pueden escuchar los murmullos vesiculares, o sea, todo esto va a estar disminuido. ¿Está claro hasta ahí? Algo que me olvidé de mencionar es que, por lo general, la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser derecha, puede ser izquierda, como estamos viendo en la imagen, o puede ser global. Pero por lo general, aquí, cuando existe una insuficiencia cardíaca, casi siempre el derrame va a ser bilateral. Y en caso de que sea unilateral, se da más del lado derecho. ¿Ya? Alison, perdón que te interrumpa, pero ya son las 4. Ya, pues bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí, me hacen acuerdo. Ya tendremos que terminar la próxima clase, el martes. Antes de ustedes, doy yo las clases o como ustedes prefieran. Y revisamos el examen, ¿ya? Una cosita, ¿cuándo se da el dolor pleurítico? Cuando ya hay invasión de la pleura parietal, porque sabemos que la pleura visceral carece de inervación sensitiva. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Continuamos entonces el martes con mi explicación, ¿ok? Una duda. En la siguiente clase vamos a seguir viendo los demás trastornos que faltan, ¿cierto? Sí, yo voy a seguir hablándoles. Alison, Yo termino mi parte y obviamente tienen que empezar a exponer ustedes para no atrasarnos. Igual tenemos una hora de más, creo. Ok, gracias. Ya, como saben, se acabó el tiempo, no pudimos revisar la lección, entonces lo hacemos el martes. Para que no hayan dudas con eso. Y ya, chicos, ¿alguna pregunta? De forma general. ¿Todo claro? Por eso les dije, chicos, estudien, porque el tema sí está medio largo. ¿Vienen leyendo? Ya, pues. Ajá. Bueno, chicos. Si no es más, nos vemos el día martes. Favor venir estudiando, que saben que martes siempre se pregunta cualquier cosita por ahí. Entonces, nos vemos el martes, chicos. Posiblemente se habilite alguna cosita sencilla para que tengan más notas, dado que se les fue mal a algunas personas en lección. Entonces, la única forma de compensar creo que es con tareas. Porque son notas plenamente sencillas que las pueden ganar fácil. Entonces, es la única forma para poder prácticamente ayudarlos un poco. Porque más no se puede hacer, chicos. Entonces, posiblemente se esté subiendo alguna tarea o algún foro, alguna cuestión. Ya se les va a informar a través de su presidenta. Entonces, eso, chicos. Si no es más, nos vemos el día martes. Listo, gracias. 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 Excelente clase. Gracias.